Porque la salvación de Jesucristo, la vida eterna, no es por obras humanas, dice la palabra, porque la obra la hizo Jesucristo y fue perfecta. O sea, lo que hizo Jesús fue vivir una existencia humana sin pecado. O sea, que Él guardó santidad total. Él cumplió la ley hasta sus 33 años. Y en ese estado perfecto, ahí viene la segunda parte de la salvación, murió por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que morir Jesús por nuestros pecados? Porque ya estábamos condenados. Y lo hizo por fuera del tiempo. Él estaba en una línea de tiempo, pero él ya entendía con el Padre que lo que iba a hacer Cristo era morir una sola vez por los pecados totales de la humanidad, aún los que no habían existido, nosotros. Jesús estaba cargando la deuda total de la humanidad para dejarla limpia, para dejar limpia la humanidad y para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación real de Jesucristo es absoluta seguridad, es algo que no se puede perder una vez adquirido. Ahora, el evangelio falso que se maneja en general pareciera que te dicen que es por gracia, que Jesús nos vino a salvar, que no es por obras, pero ¿qué ocurre? Después de que dicen estas cosas, en general te comienzan a decir que hay que perseverar hasta el fin, que sin santidad nadie verá al Señor, que el que lo ama guarda sus mandamientos, que Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hacen ahí es una mezcla de inseguridad que deja a la persona en el aire. Así dirían en mi país, los deja en el aire, no saben qué creer, no son nada, como dice en Latinoamérica, no son chicha ni limoná, no hay seguridad. Entonces la persona se crea en una doctrina cristiana falsa de entendimiento de la salvación, de fe, pero mantenida con las obras, de salvación, pero mantenida con las obras, lo que es lo mismo que no tener ninguna salvación, porque una salvación no se puede mantener. Una salvación la accionan porque el ser humano no puede ni mantener, ni cuidar, ni nada. ¿Por qué? Porque no se puede reconciliar con Dios debido a su estado corrupto, a su carne pecaminosa que comete pecados. Estar en paz con Dios es no cometer pecados. ¿Y quién fue el único que no cometió pecados? Jesucristo. Por eso la reconciliación es a través de Jesucristo. Es por Jesucristo, sin meterse el ser humano. Sin meterse el ser humano. El ser humano no le demuestra dignidad a Dios por decir que se está apartando del mal. No significa nada para Dios eso, para estar en paz, para tener vida eterna. Por eso en 2 Corintios 5, dice que Dios estaba reconciliando al mundo a través de su Hijo Jesucristo, no tomándole en cuenta a la humanidad sus pecados. ¿Por qué no se lo estaba tomando en cuenta? Porque Jesús lo estaba pagando. Estaba pagando Jesús por todo el mundo. Y encomendó, dice, el ministerio de la reconciliación a los hijos reales, a los que te explican esto así, que son muy pocos, muy pocos. Entonces es así, y por eso, es triste por eso ver a un religioso en los comentarios decir sos un apóstata, un falso profeta, estás engañando a la gente, hay que perseverar, hay que buscar santidad, que no sé qué, porque el iluso, yo sé lo que es eso, el iluso piensa que puede estar en paz con Dios con su esfuerzo, que Dios le está demandando a él que busque santidad para mantener la salvación. Cuando la búsqueda de santidad en la vida natural es ya cuando ya estás totalmente seguro, porque ya la vida eterna no la vas a perder, porque entendiste que la vida eterna es solo por creer con seguridad que Jesús pagó todos tus pecados. Es por eso que los hijos de Dios reales son los que descansan de sus obras. Ya vencieron a Satanás. Has leído en Apocalipsis al que venciere. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué es vencer? ¿Qué crees que es vencer? El religioso piensa que vence tratando de buscar santidad hasta el final y creyendo, dice él. Vencer es haber vencido a la muerte a través de la victoria de Jesús. Es haber vencido al pecado muerto. O sea, vos entraste en esa victoria sobre el pecado donde Jesús mató al pecado por haber creído. Venciste al diablo. Lo que tanto trata el diablo de evitarle a la humanidad es que se den cuenta del evangelio real. Porque si se dan cuenta del evangelio real y lo entienden y lo creen, lo vencen. Ningún gremio
entiende lo perdedor que es Satanás más que la iglesia. La iglesia sabe que Satanás es un ser absolutamente vencido. No le tiene ningún uyuyuy, el diablo, nada. El Satanás sabe que está perdido. Y los hijos de Dios lo saben. Porque han entendido al 100% lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Saben lo que logró Jesús al morir por la humanidad. Es una victoria rotunda por nocaut absoluto, donde no se puede levantar Satanás. El pecado fue muerto por Cristo, Él lo mató. Por eso el pecado ya no tiene ningún poder de condena sobre aquellos que han creído en el Evangelio. Ya el pecado que se comete naturalmente por las inmundicias de la carne, Romanos 7, Romanos 6, Primera de Pedro 3:21, Santiago 2:10, Gálatas 3:10. El que anda creyendo locuras acerca del pecado, el pecado que se comete normal, de que ya no peque, que no sé qué, no lee la palabra. Porque la declaración de justo es por haber creído en el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Como el pecado fue muerto, y la persona al creer con seguridad que Jesucristo ya lo salvó, Dios Padre dice automáticamente, la justicia de mi hijo ahora está sobre vos. Yo ya no te puedo ver nada, mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Porque creíste en mi hijo. Yo dije, el que cree en mi hijo de verdad, y cumplo, que lo hago justo. Y así es. Por eso nosotros, la iglesia, aún estando en un cuerpo pecaminoso corrupto, somos justos. Justos, declarados justos, santos por el mérito de Jesús. Por eso es Él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí y me salvó. Es Jesús el que cuenta. Esto no quiere decir que yo como hijo no comprendo que mi padre siempre ahí en la palabra me pone que los días son malos, que estoy en un sistema corrupto, en un cuerpo corrupto, y que Él no quiere que el pecado naturalmente me tenga domado. Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, más bien preséntense sus miembros como instrumentos de justicia para la voluntad de Dios. Más claro no puede ser el Padre. Pero eso es un entendimiento en la vida natural. ¿Por qué? Porque cualquier pecado que se constituye un vicio, alcoholismo, drogadicción, inmoralidad sexual, y cualquier otro, mentira, vicio, malas compañías, en exceso, te van a traer mal, me van a traer mal. ¿Se entiende? Eso no tiene que ver nada con la salvación la logró Jesús, por eso es un regalo. Y por eso Satanás ha hecho todo para que no entiendan que la salvación es un regalo para que el alma se pierda. Tan fácil que está. Pero así es la neblina densa. En lo más importante está la mayor neblina, el Evangelio, la salvación. Y muchas personas no comprenden por qué una persona que entiende totalmente lo que pasa en la tierra con respecto a la verdad de Cristo, que está predicando el Evangelio y no habla de otra cosa. Y si llegáramos a hablar de otra cosa, cosas para la vida, es un poquito. ¿Por qué? Porque el Evangelio, si no se repite, si tú no me oyes repetir el Evangelio, tú no entras. Si yo te predico el Evangelio una vez y hago 5 prédicas más, de David, de Goliat, de Gedeón, de Moisés, de Josué, de Abraham, y te comienzo a hacer lo que hace en general el mundo cristiano, que todo lo relacionan con la vida en la tierra, vos no entras, te quedas igual. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un lavado de cerebro divino, que tiene que sacar toda la religión basura que has oído por décadas. Y si eso no ocurre, la persona no entra de repente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso tiene que ser repetitivo. Mucha gente dice que no puedes hablar de otra cosa. Sí, mijo, te puedo hablar de otra cosa, cosas que ni te imaginas de la verdad y que los cristianos no saben. Pero no hay nada más importante que el Evangelio de Jesucristo, porque es lo único que te da vida eterna. Es lo que va a hacer que estés con el Padre para siempre y que ya la muerte no sea un problema, porque Jesús ya la venció. Por eso se repite el Evangelio. Por eso es que hay que estar haciendo esta tarea, porque los obreros son poquísimos y la mies es enorme. Y casi nadie predica el Evangelio.
No, el Hijo de Dios real no se puede dar el lujo de estarte hablando de otra cosa.